¿Qué tal, estimado estudiante de quinto de secundaria? En esta ocasión tenemos que hablar un poco de lo que es la cultura y la contracultura. Y esto me encanta porque hablamos de los hippies, las revoluciones, los cambios de mentalidad. ¿Por qué? ¿Qué es la cultura? Vamos a definirlo un poco. La cultura, según Edward Taylor, es todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, derechos, costumbres y cualquier otra capacidad adquirida por el ser humano como miembro de una sociedad. Y es interesante. Hay muchas teorías sobre sociales, pero hay un punto que hablamos de contrato social que a mí me gusta analizarlo. Tú y yo hacemos un pacto de no agresión. Después nosotros con otro más y con otro más, y esto forma una sociedad en donde nadie se ataca. Cuando queremos tomar decisiones conjuntas, llegamos a consensos, porque no pensamos igual, los consensos son acuerdos. Entonces, de alguna forma la sociedad se forma en esta situación. Y esto permite representar lo que viene a ser estas costumbres. Eso es cultura. La cultura es una manifestación de una sociedad, sus creencias, sus artes, etcétera. Culturalmente hablando, ¿pueden haber choques? Sí, hay manifestaciones. Hay que entender dos cosas. Una cosa es el folclore, que viene a ser unas tradiciones artísticas, manifestaciones simbólicas, y otra cosa también tiene que ver con aspectos de la justicia, el derecho, que es parte también de su cultura. En algunas zonas todavía se da castigo físico a los delincuentes, por ejemplo, ¿no? ¿Que es algo malo? No, no es malo porque es cultural. Pero que ese paradigma puede cambiar, sí. ¿Qué sucede? La cultura tiene una forma de vida, un código de conducta, un contexto simbólico y estructuras donde se da un significado. El sujeto, el ser humano, es un sujeto de pertenencia cultural, es social por naturaleza. Entonces, esta cultura es lo que domina la sociedad. ¿Qué ocurre? De que de alguna forma, en este sujeto cultural, se da algo que se llama la tradición. Y la tradición lo que se mantiene con el paso de los tiempos. Entonces, de alguna forma, eh, si lo vemos de una forma un poquito educativa, como acá en el sujeto ausente, educación escuela entre el nihilismo y la memoria, Máximo Borghese, hay que entender que la tradición es un poquito regresar a mi yo del pasado. Es algo que se mantiene, pero solo si la tradición es verdadera, porque si es falsa se va derrumbando con el tiempo. Lo verdadero se mantiene, pero ¿qué es lo verdadero? Aquello que responda a la dignidad de la persona, ¿ok? Si no responde a la dignidad, se va derrumbando. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que en el aspecto cultural, si tenemos en cuenta algunos factores, como también nos menciona Yusani, que está dentro de la realidad, o como por ejemplo eh, Guevara, un filósofo colombiano, en donde un poquito la limitación del lenguaje permite manifestar mi entorno, mi realidad. Hay que entender que la cultura puede cambiar, no es algo estático, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tenemos que hablar de contracultura. En el video que está en el PPT, estamos hablando de los cambios, de los grandes procesos contraculturales. Nos habla de tres muy particulares. La generación Beat, la de los hippies y la cibercontracultura. La generación Beat te lo puedo entender muy bien, es también parte de la poesía, una generación literaria, artística que intenta levantarse contra una cierta hegemonía de conservadurismo que puede ser interesante de analizar. Sus poemas de la generación Beat son una respuesta profunda ante la sociedad como tal. Vamos a googlear un poco porque hay uno en particular que me gustaría que leamos, ¿no? Hay algunos poetas de la generación Beat como Allen Ginsberg, Gregory Corso, tenemos Ellis Cowen, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, que acaba de fallecer hace 2, 3 años, que sinceramente tuvo muchas polémicas, te lo digo así, ya, pero me gustaría que leamos el de nuestro amigo Allen Ginsberg, La lamentación del sin techo. Ah, mira, escucha, el mismo título ya te dice.
Perdón, amigo mío, no quise molestarte, pero volví de Vietnam. Contexto cultural, ¿ah? Contexto cultural, guerra de Vietnam. Donde maté a un montón de caballeros vietnamitas, algunas damas también, y no pude soportar el dolor y de miedo cogí un hábito y pasé por la rehab y estoy limpio. Rehab es rehabilitación, pero no tengo lugar donde dormir y no sé qué hacer conmigo ahora mismo. Lo siento, amigo, no quise molestarte, pero hace frío en la calle, mi corazón está enfermo solo y estoy limpio, pero mi vida es un desastre. Tercera avenida, calle Houston, en el paso peatonal bajo el semáforo en rojo. Limpio tu parabrisas con trapo sucio. Te está hablando de una época marcada por los cambios sociales. Una respuesta ante la crítica de lo que venía a ser la... Y esto más que nada se da en Estados Unidos, estos cambios, porque de alguna forma es la influencia cultural que está suscitada por medio de todo el tema de la guerra. Tenemos también el caso de la generación hippie, que es una respuesta pacífica, en donde influyen mucho las ideas del budismo, de filosofías orientales, religiones orientales, que en donde intentan cambiar un modelo armamentista y militarista estadounidense, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que la época marca, ¿no? Tenemos el concierto de Woodstock. La contracultura mucho responde con el lado artístico, lo poético, lo literario, lo musical. Y en un punto tenemos de que a la gente le costaba cambiar esos paradigmas. Elvis Presley no es que es parte de un movimiento contracultural, pero sí generó todo un revuelo por su forma de bailar. Y el movimiento de sus caderas, que es su forma de bailar, generó todo un problema en la parte del pensamiento de la cultura moral que había en aquella época. Con los hippies de da esta revolución del amor, vamos a llamarle, donde el liberalismo, la sexualidad, el consumo de drogas se comienza a liberar, en donde no deben haber tabúes, y ese acto contracultural trajo muchos problemas con el tema de la moral y de la ética. Entonces ahí aparece mucho problema de subjetividad. Y ya la cibercontracultura es el cambio, el modelo que hay con respecto a la utilización de las redes sociales. Y es verdad, ¿no? Los influencers, de alguna forma, como su bien mismo nombre dice, son influencers. Ahora, ¿este modelo es solo estadounidense? No. También lo tenemos como la primavera de Praga, que se dio en Chequia. Chequia es actualmente República Checa, hubo un cambio de nombre. Fue un periodo de liberación política y protesta masiva en Checoslovaquia como Estado socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Duró cerca de 8 meses. Eh, de alguna forma se intentaba responder a unas reformas políticas. ¿Qué ocurre? Que los movimientos contraculturales son una respuesta a una hegemonía de la cultura y que muchas veces la cultura está errónea en algunos casos. Ya te dije, si la cultura está basada en una tradición que realmente es verdadera, y es decir, verdadera, responde a la dignidad humana, se va a mantener. Pero si no, va a caer. Y los movimientos contraculturales son un conjunto de valores y normas que se oponen frontalmente a la cultura dominante porque buscan romper con el sistema vigente. Y generalmente los movimientos contraculturales son de los jóvenes. Y esto es importante. ¿La contracultura es buena o mala? Pues realmente responde a una injusticia, no es mala. Incluso en la misma Iglesia Católica tenemos acciones que parecen movimientos contraculturales como la teología de liberación, que no te la voy a explicar, pregúntale a tu profesor de religión. Pero es interesante que la contracultura es una delgada línea entre una reacción a una injusticia y una respuesta a una ideología que puede traer daños. El ejemplo es Perú. En Perú, ¿cuál hubo el problema? Hemos tenido, no te voy a, esta pregunta es la saco de Vargas Llosa, que en paz descanse, si no me equivoco es uno de sus libros. No te la voy a repetir porque el video es público, pero bueno, lo voy a utilizar en general. ¿Cuándo se fregó el Perú? La palabra fregó no es otra un poquito más fuerte. Y uno dirá, profe, de siempre, que esto, que aquello. Hay un libro que ahorita quiero buscar el nombre del autor, que es importante conocerlo. Ya, es de Alonso Quirós
y su libro se llama Historia de la corrupción en el Perú. Y hay que entender que el problema del Perú es la corrupción, es cierto, pero hay algo más. Analicemos el proceso este de lo que ha pasado con el suero fisiológico. La cadena se rompe por el eslabón más débil, por los individuos, más no la empresa quiere asumir. Hace unos años atrás, obtuvimos que al poder llegó un personaje que era popular. En sentido popular porque vino del mismo pueblo, de las bases, de los gremios dirigentes. Hubo ciertos cambios. Y la gente dice, no, ignorante que votó por él. Ignorante. Miren, ¿no? Esto va más allá, hay una raíz más profunda. Sinceramente, si analizamos, todo está centralizado en Lima. Si yo como intento de político, y lo digo intento político porque el hecho de hacer política no solamente es un hacer, sino también un estudiar, un profundizar. Yo como político veo las necesidades y le ofrezco algo. Y en ese ofrecer puedo ganar su voto y su favor. Entonces, todo está centralizado en Lima. ¿Cuál va a ser la reacción de la gente de provincia? Me han olvidado. Él me lo promete, yo voto por él. Y así funcionan todas las campañas políticas. Me pueden condenar por decir esto, pero así funcionan todas las campañas políticas. Analicemos los discursos de cada presidente en cada debate presidencial y las promesas son esas y se han dado. Por eso la gente vota, en su mayoría. No podemos hablar de un problema de derechos o de izquierdas. Tenemos que hablar de un problema ético. El problema ético es que muchos políticos, sus argumentos no son éticos ni morales, sus argumentos son populistas. Entonces, si un sector se siente rechazado, hay una respuesta. Y eso es mucho lo que ocurrió en la década del 60, 70 con Abimael Guzmán. El hombre nefasto, odiado, pero vio algo, lo dio como una oferta, como una luminosidad, por eso el nombre, y la gente le creyó. ¿Y trajo daño? Sí, por eso. Esa delgada línea entre un movimiento contracultural que hace daño, que es realmente una respuesta a una ideología nefasta, y una condena que nos hizo mucho daño, y una respuesta a un movimiento contracultural que realmente responda ante una injusticia, ¿ya? Entre estos dos aparece la subcultura, que simplemente es una pequeña división de la cultura más grande, pero que tiene sus propios estilos, su propio lenguaje, su propio código. Puede convivir con la cultura, pero no se opone completamente. Como que hace una reacción que busca cambiar, pero desde adentro de la situación. Hay movimientos subculturales un montón, los emo, los dark, los gothic, los K-pop, las ARMY, etcétera. Ya, eso más que nada juvenil, es de parte, ¿no? Entonces la cultura constituye un marco general de los valores predominantes, mientras que la subcultura, dentro de ese marco, busca una expresión parcial que pueda diferenciarse y desafiar. O sea, intento yo responder algo que no me parece bien, pero es interno. La contracultura va más allá y rechaza estos valores. E intenta hacer un cambio, una propuesta alternativa, ¿ya? Pero por eso te digo, tienes que analizar realmente cuál es el fondo. Si realmente es una respuesta a una injusticia o es una respuesta a una ideología. Y si es una respuesta a una ideología, estamos mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en clases? En esta semana, por favor, mira el video, extrae las ideas principales y con estas ideas hay que responder con mucha, mucha madurez en una hoja con 2 páginas. Tenemos que responder y argumentar qué necesitaríamos cambiar en la actual sociedad. Tenemos que analizar nuestra cultura actual y tenemos que ver qué cambiar. ¿Cómo lo harías y qué estrategias o métodos emplearías? Porque la contracultura no es solamente hoy me manifiesto y ya está, viva Woodstock, los Beatles, Jimi Hendrix y todo lo demás. No, eso es una tontería. Una verdadera reforma cultural se da con planteamientos ideológicos. Para tu libro. En la iglesia antigua, cuando hubo el problema de las indulgencias que se cobraba, Lutero realizó un movimiento contracultural interesante, que fue esta separación, una respuesta, y empleó toda una estrategia, vamos a decirlo así, en donde para poder afianzar buscó a los príncipes de los gobiernos europeos
Y estos príncipes se cambiaban a su credo y es así como hubo la hegemonía del protestantismo en Europa, que Europa principalmente era católico. ¿Ya? Pregúntaleselo a tu teacher Sandro, por favor, para profundizar en ello. Pero tenemos esto, entonces tenemos que hacer toda esa estrategia. Nos vamos a volver líderes contraculturales y culturales para ver qué hay que cambiar. Las respuestas tienen que ser realistas y se acorden a la realidad. No se trae hecho, se hace en aula. Tenemos 40 minutos para hacerlo y 40 minutos es suficiente para tratar de escribir en máximo 2 páginas. Máximo. No digo que tienes que llenarlo. Máximo. Mínimo una página. Eso sí es verdad. Mínimo una página. ¿Está bien, estudiante? Nos vemos en clase. Buen fin de semana.